Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas que en esta hora están conectados para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Es jueves 16 de junio, el sábado está por llegar. Ya estamos anunciando que visiten nuestras iglesias para adorar a nuestro Dios. Su servidor estará predicando en la iglesia Advenimiento de Houston, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, donde tendré el privilegio de predicar a eso de las 11 de la mañana. Por lo tanto, invito a los televidentes del canal 57.10 a que vengan con nosotros y adoremos juntos. ¿Qué les parece? Así, después de haberlos invitado, quiero también que mi hermano Angelo Barry les salude. ¿Cómo está, hermano? Pastor, estamos bien, estamos bendecidos. Quiero saludarlos también a ustedes que nos ven, donde quiera que nos ven. Queremos presentarte hoy siempre la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Estamos leyendo 2 Corintios 3 y cantando el canto tierno y amante. Jesús nos invita. No te olvides de darle like, compartir esta transmisión. Esta es la obra que tú puedes hacer para que el canal siga creciendo y así se fortalezca este mensaje a través de estos medios y podamos estar en las primeras presentaciones ahí cuando el YouTube sugiere que nos tenga a nosotros en cuenta siempre. Vamos a orar porque hoy vamos a hablar otro tema concerniente al nuevo pacto, pero ya la gloria del nuevo pacto. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, queremos presentarte en este momento este estudio. Queremos que tú nos ayudes y nos orientes, que tu Santo Espíritu nos ayude y que podamos hoy reflejar tu gloria. Podamos hoy hablar como conviene también. Danos la inteligencia y bendice a cada persona que escuche esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En relación con el pacto, hubo un incidente que también tiene una lección para nosotros hoy. Y es aquel cuando Moisés tuvo que taparse el rostro. Por eso, bajo el subtema el velo, nosotros vamos a mirar qué es lo que tiene eso de importancia en este tiempo. Y es que, hermano Ángelo, ¿por qué Moisés debió cubrirse el rostro con un velo antes de dirigirse al pueblo y qué importancia tiene eso? Vamos a leer de una vez, vamos a entrar en Éxodo 34, Éxodo 34 y vamos a ir al 29 y vamos a tener del 29 al 35, una tremenda lectura. Vamos a ver 29, vamos a leer al 35. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en sus manos. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todos los que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Nosotros vamos a leer ahora 2 Corintios. Vamos a ir allá al Nuevo Testamento ahora. Y vamos a ir a 2 Corintios. Vamos a leer en el 3. Siempre hemos estado esta semana dándole al 3, pero ahora vamos a leer del 12 al 13. Así que teniendo tal esperanza,
usamos de la mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hermanos, aquí encontramos que la gloria de Dios se reflejaba en Moisés. Cuando él descendió, fíjese que Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Los que lo veían le tuvieron miedo. ¿Qué era lo que reflejaba Moisés? Moisés reflejaba lo que nosotros le podíamos llamar, sin temor a equivocarnos, el nuevo pacto. La gloria del Señor se manifestó en Moisés. En la palabra de Dios, la gloria de Jehová se manifiesta como un espejo. Eso lo encontramos, ese concepto lo encontramos en la palabra de Dios varias veces. Lo más posible, mientras más cerca está uno de Jesús, mientras más cerca está tú de Jesús, más refleja su carácter y su gloria. Fueron 40 días que Moisés pasó allá en comunión con Dios. Y pues hermanos, la gloria de Jehová se le traspasó. El carácter del Señor se reflejó en él. Y no quedó otra que mostrarlo cuando se relaciona con sus hermanos, los israelitas. Pero vemos que era tan impactante la gloria que los israelitas no la podían resistir, y fue necesario, dice, que se pusiera un velo. Qué interesante, hermanos, que no la pudieran resistir, porque debido a que eran transgresores de la ley de Dios, no podían francamente mirarle. Ahora Pablo dice, nosotros ahora lo hacemos, dice, con mucha franqueza. Y ya no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En otras palabras, ahora, hermanos, nosotros, pues en Cristo nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. En Cristo nosotros podemos ver su carácter. Amén. Jesús vino aquí para mostrar su carácter. Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo, porque no resistían sus hermanos aquella gloria. Nosotros en Cristo la podremos resistir, y estando en Cristo terminaremos también reflejando su gloria. Vamos a ver cómo la sierva del Señor lo explica. Moisés mismo no tuvo conciencia de la resplandeciente gloria que reflejaba su rostro. No supo por qué los hijos de Israel huían de él cuando se le aproximaban. Los llamó, pero no se atrevieron a mirar su rostro glorificado. Cuando Moisés supo que el pueblo no podía mirar su rostro debido a la gloria, lo cubrió con un velo. Los que sostienen la opinión de que no hubo Salvador en la antigua dispensación tienen un velo tan oscuro sobre su entendimiento como el que tuvieron los judíos que rechazaron a Cristo. Wow. Por otro lado, la iglesia cristiana que profesa la más grande fe en Cristo, al despreciar el sistema judío, virtualmente niegan a Cristo, que fue el originador de toda la dispensación judía. Mensaje selecto, tomo 1, página 277 y 273. Quiero leer la palabra que dice: Moisés mismo no tuvo conciencia de la resplandeciente gloria que reflejaba su rostro. Eso es algo interesante. Él mismo no sabía que estaba brillando en la gloria. Entonces, hermanos, eso es algo interesante. Eso es algo, lo más, como digo yo, lo más posible, que tú no veas ni percibas el cambio en ti.
lo más posible, que mientras más cerca estés de Jesús, tú no veas el cambio en ti. Ahora, hermano, una cosa sí es segura: usted no puede ser santificado a menos que contemple la gloria de Dios. Es interesante que la mensajera del Señor diga que los que sostienen la opinión de que no hubo Salvador en la antigua dispensación tienen un velo tan oscuro sobre su entendimiento como el que tuvieron los judíos que rechazaron a Cristo. Sí, porque hay personas que no ven a Jesús, por ejemplo, en el sistema ceremonial. No ven a Cristo en esos ritos que se hacían en el santuario. Es más, muchas personas ni siquiera tienen conocimiento de que hay un santuario en el cielo y que el santuario que estaba en la tierra era o era figura del que está en el cielo. No ven allá a Cristo en el antiguo, y por eso algunos solo se enfocan en el Nuevo Testamento. Tienen un velo, y cuando, por ejemplo, se trata de la ley de Dios, la menosprecian, la minimizan, la echan a la basura, porque no ven para nada allí que también Jesús fue el legislador, el que la dio y el que requirió la obediencia. Así que, hermanos, el velo todavía lo tienen muchos ahora, cuando están en tinieblas en cuanto a la verdad, cuando no miran la verdad, y ahí lamentablemente prevalecen en el error. ¿Cómo se puede quitar ese velo ahora de los ojos? ¿Qué dice la palabra? Será la palabra que responde esta pregunta. Segunda de Corintios, en el mismo, y vamos a leer el 3, pero ahora vamos a leer el 14 y vamos a llegar hasta el 16. 14, 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ahora, hermanos, nosotros podemos definir esto con este pensamiento. A Moisés, cuando bajó de allá, de donde estaba hablando con Dios, su rostro resplandecía. Su rostro resplandecía. Ahora nosotros vamos a ser, o tenemos que ser, transformados. Aquí este texto me llama a mí a la reflexión, porque el velo tiene que ser quitado. Y ya en la semana no nos vamos a devolver a explicar cosas que ya explicamos, pero en la semana entendimos cómo el nuevo pacto hace en nosotros ver la gloria de Dios. ¿Dónde está Cristo en la ley? En que ahí está su carácter. Amén. En que ahí está la copia, el trasunto de su carácter. El que tiene un velo ni siquiera ve eso. No ve eso. Y por lo tanto dice, no, eso es maldito los que están guardando los mandamientos, o que pretenden guardarlos, o que todavía enseñen que hay que guardarlos. No ven a Cristo ahí. Muchos no ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, Cristo aparece desde Génesis. Cristo aparece por toda la Escritura. Pero los que tienen el velo no lo miran. Y entonces nosotros vemos acá que, pues lamentablemente, hay muchos, dice el apóstol, que en esa condición están. Y es necesario que entiendan de que Jesús está, hermanos, en el Antiguo Testamento. El don de profecía, todavía, ¿qué nos dice más? La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de Cristo en la ley. Escuche eso de nuevo. La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de Cristo en la ley. La ley misma no tendría gloria a no ser que Cristo estuviera en ella corporificado.
no tiene poder para salvar. Es opaca, a menos que en ella esté presentado Cristo como lleno de justicia y verdad. Se desplegó ante Moisés el significado de los signos y las sombras que señalan a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontraba con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por eso dije ahorita, quizá usted no supo por qué dije eso, que en la palabra de Dios tenemos un espejo. Y usted sabe para qué sirve el espejo. Usted se para frente al espejo para arreglarse. Así mismo es lo que en mi comentario es concerniente a esta cita, es eso. La palabra de Dios es un espejo. Mientras más cerca del espejo, más vas a ver tu defecto. Así que por eso yo digo que mientras más cerca estamos de Jesús, más sucios nos sentimos. Pero, hermanos, Cristo está plasmado en su santa ley. Dios nos quite el velo este día para que disfrutemos el Evangelio a lo largo de las Escrituras, para que veamos a Cristo por toda la Biblia, para que lo veamos aún allí en la ley de Dios, en su justicia. Amén. Que se manifiesta. Hermanos, es necesario que ese velo el Señor nos lo quite hoy, para que así nos deleitemos en su gracia que aparece en toda la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Amante Dios, te rogamos que también hoy nos quites el velo que impide ver tu gloria. Amén. Que también hoy, Señor, tú nos ayudes para encontrarte en el Antiguo Testamento, para encontrarte aún en la misma ley de Dios, para encontrarte allí en los ritos del santuario. Señor, te rogamos que la gloria tuya la veamos por toda tu palabra, y que aquello que nos ha impedido verla ahora sea quitado como es ese velo, y ya no más, Señor, nos perdamos la bendición. Amén. Ayúdanos, por favor, a disfrutarla, la gracia diseminada por toda la palabra en Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre todo andar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.